Elizabeth. Ahora sí, ¿se me escucha? No te oigo. Déjame ver si es mi corneta, ya va. Sí, Ahora, ahora para ver. No, ¿tú la oyes, Vilma? yo te veo, no sé si tú me ves o no. Ahora Yo sí sí, te escucho. te veo y te oigo. Gracias, César. Ayer en la conversación me dejaste dos tareas muy importantes porque una era conocer a sí mismo y el segundo ser el sí mismo. La tarea segunda siempre está presente, el ser mismo, o sea, es permanente, pero conocer a sí mismo es inefable, pero el hecho que me lo hayas dejado, me di cuenta que también tengo que soltar la parte intelectual del conocimiento que me ayudó a darme cuenta del ser mismo. Tengo que soltar ese conocimiento porque ya no tiene valor y además es impermanente, ¿no? Correcto, ya es redundante. Así es, así es. Pero sí fue clave tus tareas. Eso es lo que yo quería expresarte hoy. Y porque de ahí en adelante, toda forma de comprensión ya requiere de la mente. Así es. Tratar de repetir la experiencia es un absurdo porque ¿quién la va a repetir? Sí, ayer me di cuenta de todas el bagaje erróneo. Y Así es. supervisar nuestro estado natural, o si todavía estamos en nuestro estado natural, también es una trampa. Ver Sí, si el ser, ya no se puede agregar nada, absolutamente. Más bien era quitar, quitar y quitar. y aún así lo que hay que quitar no existe, así es como se quita. Así es. Sí, o sea, como el humo, ¿no? Está y no está. Así, la frase de nada que hacer. Solo ser. Así es. De hecho, nunca hubo nada que hacer. No, si te das cuenta de lo fenoménico ya está siendo. Sí, o sea, sí, Así que cualquier cosa por hacer implica futuro. Futuro implica mente, tiempo, espacio. sí, así es.
La mente siempre es el tiempo y espacio. Ya todo está siendo y ya el ser es. Ujú, El ser y lo que está haciendo ya son. Y ya son una y la misma cosa. ujú, Ya está todo completo. así es. La naturaleza de la ilusión es simplemente inexplicable. Es como es, con todo lo que conlleva, indiferentemente de cómo se considere, que tiene sentido, que no tiene sentido, que tiene una razón de ser, que no, que tiene un motivo, que no. Eh, Sí. Ya eso serían interpretaciones y para que haya la interpretación acerca de algo, de nuevo tenemos dos, el intérprete ¿m? Y lo interpretado y la interpretación. Todo eso junto es la mente. ujú. El intérprete, lo interpretado, el acto de interpretar. Todo eso es colectivamente mente. El que ve lo visto y el acto de ver como si fueran tres entidades separadas. O el que ve lo visto como si fuesen dos entidades separadas. Estamos diciendo lo mismo de manera diferente. Ujú. Gracias, César, porque me llevaste directo, o sea, recesiones, lo que yo ¿A dónde? llevaba en ¿A dónde? a ninguna parte, pero así a darme cuenta y es como darse cuenta, un reconocer, darse cuenta, no hay otra forma de expresarlo. Quién llevó a quién? ¿A dónde? Bueno, ¿Y ahorita cómo? en el mundo relativo, como me comentaste la primera sesión, es como en el mundo relativo ahorita la conversación, ¿no? O sea, César, Elizabeth, pero el contenido de las palabras salen sobrando, obviamente, ¿no? O sea, pero tenía ganas de hacerlo del corazón, de darte las gracias. Está bien.
Entonces eso sería todo y nada a la vez, ¿no? Ajá. El poder Forma, conectar para siempre. forma y no forma. Así es. Ilusión, realidad. Sí, fue un punto muy importante cuando me señalaste el espejo para el sí mismo. Se revela a sí mismo, esta verdad se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, porque solo esta verdad existe. Ujú. No se le revela a alguien. Así es, efectivamente. Y siempre está presente, sin principio y sin fin. La realidad no tiene principio ni fin. La ilusión, al ser inseparable de la realidad y de la misma esencia, tampoco tiene principio ni fin. Por lo tanto, no hay creación ni destrucción, ni origen, ni génesis, ni nada. Así es.
Mm.
¿Me avisas, César, cuando haya otra persona que quiera intervenir? Sí, tranquila, Gracias. a la orden.
César, ¿escuchas? Sí, Ya. Bueno, saludos a todos. Estoy haciendo una pequeña recopilación de un segmento de un video tuyo y hay una palabra que tú en algún momento cuando estabas haciendo la edición con Pedro señalabas que la palabra realizar no era la más apropiada en el español. Sin embargo, creo que casi por ese juego que tú tienes diario de usar el inglés y pasar del inglés al español, etcétera, a veces no te das cuenta de que sigues usando la palabra realizar, ¿no? Entonces mi pregunta es si hay alguna excepción en el español cuando tú usas la palabra realizar o darse cuenta. darse, eso es, ¿no es cierto? Ya. Darse Bueno. cuenta, darse cuenta que el ego no existe. Darse cuenta que no hay separación. Darse cuenta que no hay dualidad. Darse cuenta que solo el ser es. Darse cuenta sin nadie que se dé cuenta. Bien, bueno, problema resuelto. Y una cuestión también es no sé si lo utilizas también indistintamente o si hay alguna diferencia, porque sabio viene de saber y sabiduría, ¿cierto? Pero a veces se habla de que el sabio, el conocimiento del sabio. Entonces creo que sí se puede entender a qué se refiere cuando se habla de el conocimiento del sabio en comparación o en contraste con el conocimiento relativo. El sabio, en el concepto relativo, es ignorancia. Ignorancia aprendida. Porque este conocimiento es diferente al conocimiento de algo o la ignorancia de algo. Es conocimiento.
Ujú. O sea, son dos tipos de conocimiento diferentes, ¿no? Es conocimiento de ser, no de Ujú. algo o, Mm, o ya. de algo o de la ausencia de algo. No sé algo o no sé algo. Lo que se denomina también como autoconocimiento. Mm, mm. Lo que se llama autorrealización, autoconocimiento. Es el Ujú. conocimiento de uno mismo como el sí mismo. Entonces se podría decir autodarse cuenta. Ah, como, lo puedes llamar como tú. Para mí lo importante es que la gente entienda, Ya, indiferentemente del lenguaje y el concepto que utilice para la comunicación. claro. El conocimiento científico no solo es un conocimiento relativo, sino es un conocimiento que está dentro de la ignorancia. Parte de la ilusión. Y sin embargo tú llegaste a Venezuela volando. Dentro de la ilusión, un cuerpo ilusorio volando en un avión ilusorio de un punto a un punto B. Ya. Cuando dices tú, te refieres al cuerpo, no a mí, no a mí. Correcto. Lo que yo soy ni va, ni viene, ni vuela, ni navega, ni es donde todo vuela, va, viene. Muy bien. Bueno, ese es todo. O sea que la enfermedad, el dolor, las dietas y todo eso son parte de la ilusión también. Sí, no es que no sean, tienen una importancia relativa. Ujú, Desafortunadamente, la gente le da importancia absoluta a aquello que es relativo e importancia relativa o no importancia para nada mm, aquello que es absolutamente real, aquello que es claro, absoluto, aquello que tiene existencia absoluta. claro. O sea, cuando va uno a, por decir, a un psicólogo, un psicoterapeuta y le dice, sálveme, doctor, ¿no? O sea, ¿quién está pidiendo ser salvado? La mente. Y el doctor Claro, es la mente. Y la claro. Ajá. mente va a ayudar a la mente según un estándar de la mente científica que tiene una perspectiva personal Y cambiante en el tiempo, ¿no? y cambiante en el tiempo. Claro, o sea, Igual que la ciencia. claro. Bueno, Ahora la hay ciencia. unos papeles que dicen ahora, ¿no? Que no hubo Big Bang, otros que, bueno, Einstein estaba equivocado con la teoría de la ley de la gravedad. Ah, otros decían que no salía nada del hoyo negro, ahora dicen que sale energía de allí. Entonces un día dicen una cosa, mañana la otra. Es, Ahora se está cuestionando hasta la física cuántica ujú, y todo es, eso, y todo eso lo está haciendo la mente. ujú. Quisiera hacerte una pregunta. Recuerda que cuando se dice ilusorio no quiere decir que no sea. Ujú, Ilusorio quiere decir que simplemente está sujeto a cambio, ujú, modificaciones. ujú. Una cosa afecta a la otra. ¿Mm? Claro, claro. Por ejemplo, si a mí me dice, bueno, ¿cuál es el verdadero César? Este de 53 años, el que existía 20 años atrás,
el que era un bebé, y dónde estaba César antes que naciera. Entonces, ¿cuál es la realidad de César? ¿Y cuál es el César real? El espacio. ¿Ves al cielo? ¿Qué color tiene el cielo? Bueno, ahorita lo ves azul. Y lo ves azul por ciertos fenómenos físicos. ¿Mm? Al igual que el verde, el azul o el verde del agua. Simplemente pues es un fenómeno físico. En la noche el agua es oscura, igual que el cielo. Entonces, ¿cuál es la realidad del cielo? ¿Cuál es el verdadero color del cielo? Entonces, la palabra ilusión en este contexto quiere decir que está sujeto a cambio. Si cambio no puede ser real. ¿Qué realidad es esa que hoy es así, mañana es asado? En este contexto, real es aquello que es permanente, no sujeto a cambio, no sufre modificaciones, permanece inafectado, no tiene nombre, no tiene forma, no tiene cualidades, atributos, aún así es. Y aún así es consciente, es conciencia, o ve, o atestigua, como lo quieras llamar. Quizás debería hacerte esta pregunta por Messenger, pero tampoco es algo privado ni que se sale esto, pero, y tú lo has dicho en cierto modo, pero quiero explorarlo un poco más. Si se te invitara a una reunión con científicos, ¿podrías considerar esa reunión, de asistir a esa reunión Sí. fuera de Venezuela? Ah, saliendo yo de Venezuela, Todo pagado. todo pago. Va con todo. Podría ser, pero tendría que ser algo, tendría que asegurarme que todo esté cubierto acá en mi ausencia. Muy bien, muy bien. Bien, esa era la pregunta y la respuesta. Una vez una reunión con ellos, pero casualmente yo estaba en esa ciudad y ellos eran parte del grupo que patrocinaba los eventos en general en ese país, en Lituania. Ujú, Eso sucedió en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kaunas, que era antiguamente la capital de Lituania, ahora es Vilnius, ujú. por el director de la escuela. Y ahí se hizo una conferencia y había público en general y estudiantes de la escuela también. Inclusive tú te das cuenta que todas las teorías, desde este punto de vista, llámese espiritual, como tú lo quieras llamar, fueron creadas para aquellos que no pueden entender la verdad simple, una verdad simple y absoluta en este contexto. Solo hay una masa indivisible de existencia absoluta, por ponerle un nombre, ¿sí? Por falta de mejor nombre. ¿Sí? Absoluto porque es permanente y porque lo incluye todo, ¿no? Entonces, inclusive en los Vedas, ¿ok? Se habla de un principio, se habla de un sankalpa, de una intención, de un deseo, de un absoluto. Igual que la teoría, como el Éxodo, pero el Éxodo no, como el Génesis en la Biblia, como en todo. Pero esos realmente son cuentos de hadas. Aquello que, si el universo es idéntico a su fuente, y su fuente es sin principio, sin fin, entonces la ilusión o la manifestación es sin principio, sin fin, cuando mucho se puede decir que ha sido modificada infinita cantidad de veces. Porque es como decir el principio de la ola y el fin de la ola. ¿Cuál principio y cuál fin? ¿Y de cuál ola? Si la ola es el océano.
Desde este punto de vista absoluto, tomando como analogía o como sinónimo al océano, y como sinónimo del absoluto, inclusive decir que hay olas que surgen, se sostienen en el tiempo y se disuelven es un absurdo, porque la ola es agua, por lo tanto solo el agua es. Ujú. Inclusive la idea del testigo desaparece, porque si el agua es el océano, perdón, si la ola es el agua y el agua es la ola, entonces, ¿cómo podríamos decir que el agua es el testigo de la ola o que la ola es el testigo del agua? Por eso en sánscrito se creó un término para este entendimiento, ¿sí? Testigo, turiya, perdón, turiya. Pero hay otro término que es turiyatit, más allá del testigo, ¿no? No es que haya algo más allá del testigo. ¿No? Él quiere decir que si el testigo y lo atestiguado son uno, entonces no hay testigo ni atestiguado, solo la realidad es. ¿No? Ya esto que acabo de decir ahora, solo la realidad es a lo que en este contexto, en esta escuela, pidiendo prestado inclusive los conceptos del sánscrito, ¿ok? De las escuelas védicas, es a lo que se refiere como conocimiento. Solo el ser es. A eso se le conoce, a eso se le llama conocimiento. No puede ser el conocimiento de algo porque no hay un conocedor que tenga el conocimiento de. Es simplemente conocimiento. O sea, todos los demás textos, ¿ok? Donde se habla de origen, ¿m? Donde se habla de explosión, todo. Eso está en los Vedas también. Hay textos védicos que son comparables con la teoría del Big Bang, lo que se conoce como ciencia moderna o ciencia material o como lo quieran llamar. Inclusive los dibujos en las escuelas de la ciencia, cuando te dibujan un átomo, el núcleo y todo eso, te lo ponen muy definido, pero realmente no está tan definido como apareciera en la... O sea, es una interpretación, una modificación de la imagen original que es percibida a través de un instrumento de medición. ¿Mm? No deseo abusar del tiempo de No, otros no, no. participantes, pero Sí, lo... quisiera, creo que en una sesión muy reciente, eh, una compañera colombiana eh, te preguntó si era necesario saber, y usó un término que tú no usas propiamente, o si lo usas es muy raro, acerca de si era necesario tener bases ontológicas, y tú dijiste no, pero yo creo que a lo que se refería era a cuáles eran las bases del autoconocimiento, ¿no? O sea, un poco para... el conocimiento es su propia base. La existencia de ese conocimiento es la base del conocimiento, no requiere la confirmación de una segunda entidad. Ujú, sí, pero, a ver, quizás es el defecto de racionalizar las cosas para llevarlo un poco a ciertos pocos conceptos que llevan al no concepto. Hasta cierto punto sí, inclusive todos los sabios, yo porque vengo de esa escuela, ¿ok? Ujú, Vamos a llamar a la escuela vedántica porque no existe tal cosa como hinduismo. Ese es un término más geográfico que otra cosa, ¿no? ujú. Inclusive en aquella época India no se llamaba India, se llamaba
Ujú. para no, para no perdernos por ahí. Bharat, se le conocía como Bharat, el indio se le llamaba Bharatriya. Hindú viene de la palabra Indus, sin H, un río que divide, bla, bla, bla. Entonces hay una escuela védica, de una escuela Veda, Veda significa verdad. Entonces hay verdades absolutas y hay verdades relativas. Hay una verdad que es no dual, hay otra verdad que acepta la dualidad, o que incluye la dualidad, creador, creación y todo lo que viene con eso. ¿Sí? Un creador, tiempo y espacio. Si el primer día entonces se hizo esto, el segundo día se hizo lo otro, el tercer día, sí, y el séptimo día descansó. Dios se cansó. Entonces, esos son cuentos de hadas que para satisfacer, tiene una doble intención. No, no, cuando yo cuento de hada no es en un sentido derogativo. Es un cuento de hada para satisfacer el intelecto, la mente del buscador y para hacer que el buscador continúe. Entonces, ciertamente, en algún momento, estos santos y sabios pasaron por un proceso intelectual, razonamiento, discriminación, discernimiento, como lo quieran llamar, pero dijeron, por aquí no llega, incluyendo pasando por los aspectos psicológicos, el estudio, todo eso. Pero se dieron cuenta que faltaba algo. Y fueron mucho más allá, hasta el Eric Fromm, por cierto, uno de los psicólogos modernos más conocidos, hablaba de ese extraordinario descubrimiento de la India, que era la conciencia testigo. El mismo Eric Fromm, una especie de alabanza, Carl Jung, que dijo que Ramana Maharshi era el punto blanco en una hoja en blanco, o sea, lo más puro de lo más puro, y inclusive no habló de ello abiertamente, ni su afinidad con ello abiertamente, sino mucho después, para que, de lo contrario, todos sus trabajos acerca de psicología y tal y que sí yo, hubieran sido completamente descartados porque hubieran considerado un loco, ¿no? O no apto, ¿y qué? Para elaborar ciertas teorías, etcétera, 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 ¿no? Algo de subconsciente colectivo. Inclusive, diagnosticó a su propio maestro, ¿sí? Como que si tuviese una enfermedad mental. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Freud. Freud, ¿sí? Que tenía un rollo sexual del tamaño de una casa. Ramana Maharshi incluso dijo que ciertos patriarcas y sabios reconocidos por el judaísmo, que es la versión antigua del cristianismo, el judaísmo es la base del cristianismo, decía que de todos ellos Abraham era el que lo tenía más claro. O sea, así que hubiera sido Isaías o Isaac o el que sea, tampoco lo tenían claro. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Alguien se da cuenta de una verdad absoluta, habla de ello y después vienen los demás y malinterpretan ese conocimiento, y lo que transmiten es su propia ignorancia, su propia interpretación y confunden a aquellos que ya están, confunden más a aquellos que ya están confundidos. Entonces, ciertamente, hasta cierto punto, ¿no? El conocimiento y el intelecto tienen su función. Y la función del intelecto tiene la función de decir, hasta aquí llega el intelecto. Porque todas son funciones de la mente. El conocimiento, que es memoria, es parte de la mente. El intelecto es parte de la mente, del ego, del yo. Ese yo no puede autodestruirse. Hasta el mismo razonamiento te dice que el yo no puede destruirse a sí mismo
Y si se destruye a sí mismo, ¿quién quedaría para saber la verdad? O sea, la lógica también te dice, la razón también te dice, que el yo no puede ni siquiera saber ni de su existencia, ni de su no existencia, dejando como resultado algo intuitivo, que sería reconocer la presencia de algo que sabe de la presencia y de la ausencia del yo. Entonces, ahí es donde analizaron los tres estados, llámese de conciencia, de mente, como lo quieras llamar, la vigilia, sueño onírico, sueño profundo, dijeron, un momento, ¿sí? Hay algo ahí que es permanente, hay algo ahí que permanece, que es constante. Todos estos estados se alternan y se contradicen, pero tiene que haber algo allí que sabe de esos tres estados, de lo que aparece, cuando aparece sufre modificaciones, como para darle continuidad a la ilusión, ¿sí? Como que vas armando un pedacito aquí, apaga la luz y lo sigues armando para darle como una especie de continuidad a lo que se conoce como realidad objetiva. Y dijeron, ya va, eso no puede ser otra cosa que lo que yo soy. Porque obviamente soy yo. Llegaron al punto de que el término conciencia, desde el punto de vista fenoménico, biológico, localizado en el cerebro, eso no puede ser, porque lo que se entiende como conciencia es conciencia de cuerpo. Entonces, inconsciencia es la ausencia de conciencia de cuerpo. Y dices, pero un momento, tiene que haber algo consciente de la presencia y de la ausencia de esta otra conciencia que obviamente tiene que ser o tiene que tener una existencia relativa, porque cuando aparece cambia, ¿verdad? Y de pronto desaparece. ¿Y quién es ese sino yo? Y después se dieron cuenta, bueno, ese yo, aunque por identificarlo como algo, porque no es un yo, es. La palabra yo soy se refiere a lo que es, no a un yo. ¿Sí? Obviamente, no me puedo ver a mí mismo. Si yo soy el observador último, no me puedo ver a mí mismo. De la misma forma que no puedo ver mis ojos con mis ojos. Necesito un espejo para verlos. Entonces, el espejo que refleja la realidad de la existencia de ese ojo, ¿no? No es otra cosa que la ilusión, en cualquiera de sus formas. Porque todos reflejan, señalan aquello que es consciente o sabe de la ilusión, bien sea en el estado de vigilia, en el sueño onírico o en el sueño profundo. Es lo que realmente significa el ojo único, cuidado. Que después se distorsionó y crearon cualquier cantidad de historias, eso es otra cosa, pero es decir, aquello que ve, que es uno, no uno como número, ¿sí? Que es único, ni siquiera uno, es único. No sé si único y uno etimológicamente están relacionados, hasta ahí no llega mi conocimiento. El Llamarlo Pedro. conocimiento relativo es bastante limitado. Hay una cuestión que Ahora, disculpa que te aquí, interrumpa. Este sí, conocimiento de que estamos hablando es directo ujú, y no pasa por un proceso mental de intelecto. Cuando mucho se podría decir que es intuitivo. Ahora, lo que se dice de ese conocimiento, o sea, la semántica acerca del conocimiento, no sé cómo ponerlo en palabras, la palabra, la definición como tal del conocimiento, viene después del conocimiento. la etimología. Uno sabe que es eso antes que naturalmente ese conocimiento sea reflejado, interpretado en la mente o en el intelecto como yo soy eso. Por eso se dice que ese último pensamiento desaparece. Yo soy eso.
sea, que hay que dejar a un lado inclusive la interpretación del hecho y mantenerse como el hecho. Bastante claro. Am, en esto del conocer es ser, ¿no? Hay una cuestión de la preeminencia del verbo, ¿no? O sea, conocer es ser, ¿no? Ver es ser. Es ser ese conocimiento mismo. Entonces dice que ser es conocimiento. Pero acuérdate que quien escucha todo esto está interpretando el concepto según el contexto, ¿ok? Que se refiere al concepto aprendido por esa persona. La palabra conciencia se usa en un contexto en particular, la palabra concepto, todo se utiliza en Sí, un contexto en particular. O sea que ese pensamiento está condicionado. pero es en estas reuniones que después te pregunto para reafirmar un poco, es en estas reuniones que se les llama satsang, ¿no? Que es donde, o sea, es el juego que se hace para que la mente, o sea, se vuelva loca y no pueda Colapso. entrar aquello que busca entrar. La mente nunca puede entender, ni podrá ver, ni conocer a su lugar de origen. Es un truco del sabio hacer que la mente busque su lugar de origen. En la búsqueda de su lugar de origen, desaparece en su lugar de origen. ¿No? Ramana decía que el pensamiento tenía que ser destruido, erradicado allí mismo en su lugar de origen. Decía que cuando se hacía con esfuerzo o de manera consciente, se llamaba práctica o sadhana, y cuando sucedía de manera espontánea y sin esfuerzo, se llamaba el mal término realización, se llamaba Darse cuenta. darse cuenta. Es más, Sí. darme cuenta del ego es darme cuenta de mí mismo como el ser. El conocimiento de la ilusión automáticamente produce el conocimiento de la realidad, simultáneamente. A lo que veo al ego como tal, no como lo que soy, sino como algo que veo, que sé, que conozco, que tengo conocimiento de. Ahora, si no hay conocimiento de ego, lo que es conocimiento, si no hay conocimiento de nada. Por eso se dice conocimiento, haciendo una pausa otra vez para enfatizar en esa parte. Entonces, un momentico, si yo lo veo, entonces, ¿quién soy yo? No puedo hacer otra cosa que aquello que ve. Desaparece el ego, y automáticamente no es que aparece, sino que se revela. Lo que soy como siempre fui. Lo que soy ni siquiera como siempre fui. Lo que soy como siempre soy. Porque lo que soy nunca pude haberlo sido. Sí, porque nunca fue, nunca será. Simplemente es, siempre es. Y Claro. ese es excluye también el presente, excluye el pasado, excluye el futuro y excluye el presente. Completamente atemporal, fuera de lo que se conoce como tiempo y espacio. En, no, no estoy muy claro acerca de, y en parte entiendo, cuando hablas de el cuerpo sutil, el cuerpo del conocimiento y el cuerpo grueso, ¿no? O sea, en la medida en que, o sea, todo esto son medios para, ¿no? Simplemente, Dialéctica. claro,
Pero, bueno, Porque, pues, porque para especificar y para hablar tienes que crear una división ilusoria. El cuerpo grueso, cuerpo sutil, cuerpo causal y una fuente que es supercausal, ¿verdad? Básicamente de los conceptos primarios, ¿sí? Tiene que haber algo allí, ¿sí?, de donde surge la causa. Llámese energía, como lo quieras llamar, esa energía potencial no diferenciada, bla, 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 que contiene infinita cantidad de posibilidades, de las cuales una infinitésima parte aparece manifestada, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la causa. Cuerpo sutil es la mente, el individuo, porque es un pensamiento, ¿sí? Es sutil, y la materia como tal se llama el cuerpo grueso. Y no hay un orden, porque el cuerpo sutil aparece después que aparece el cuerpo, cuando aparece la identificación con el cuerpo. Es un pensamiento, es un cuerpo sutil. Como un objeto sutil que sería el conocimiento también, que es parte de la mente. Porque es pensamiento, es memoria, es conocimiento. Es a lo que la gente se refiere como conocimiento, ¿te das cuenta? Es conocimiento de algo. Para que haya conocimiento de algo en este contexto, tiene que haber la dualidad, el conocedor y el conocimiento. El conocedor y el conocimiento son la mente misma, ¿sí? El sujeto, ¿sí?, y el objeto del conocimiento. Un pensamiento. Eh, El asunto es entonces de que en uno, o sea, se produce, reproduce la dualidad y en el otro, o sea, se anula la dualidad y la no dualidad. Se anulan, ambos se anulan. Porque para tú hablar de dualidad, tienes que aceptar no dualidad. Y para hablar de no dualidad, tienes que aceptar el término dualidad. Porque coexisten. Este estado está más allá, es conocimiento, ¿sí?, más allá del conocimiento de dualidad y de no dualidad. Porque hablar de no dualidad implica que no hay dos. Si no hay dos, hay uno, y eso todavía es un concepto. Este conocimiento está más allá, inclusive de la idea del uno según segundo. Nada antes que aparezca el 1 según segundo y luego el 2, el 3, el 4 y el 5. En el sueño profundo, ¿dónde está la idea de dualidad y no dualidad y todo lo demás? ¿Por qué? Hay En el sueño sumergido, la ilusión está contraída, ¿sí? Está en estado de contracción y ahora está en estado de expansión. Volvemos atrás a la creación en tiempo y espacio. Este movimiento, ¿ok?, no tuvo principio y no tiene fin. Inclusive en los Vedas hay un término que se llama el año de Brahman, que si lo comparas o lo relacionas con la medida de la mente, tiempo y espacio, ¿okay?, es equivalente a eones. Un año de Brahman, eones, es decir, implica que los universos se han expandido y contraído infinita cantidad de veces y han tomado infinita cantidad de formas. Ramana lo puso de manera muy simple. Y creo que de todos los textos que leí de él, aparece solamente en uno, que yo recuerde. Él decía que estos universos o estos mundos son tan antiguos como su fuente. Lo cual implica que si son tan antiguos como su fuente y su fuente es eterna, entonces son eternos también. Es decir, no hay principio ni fin. La materia no se destruye, se transforma, porque es energía, ¿no? La energía no se destruye.
Pero la teoría dice que hubo un punto, sí, en tiempo y espacio, donde hubo una explosión de energía, etcétera, 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 y se empezaron a crear los universos, y hablan de creación de universos porque los universos, según ellos, se van expandiendo, ¿ok? Se van creando nuevas galaxias, van apareciendo más cosas, ¿no? Y ese sería el reconocimiento que sabios y sabias, santos y santas, en el mejor de los casos, avatares, nos vienen a decir. ¿A quién? Bueno, muy bueno. Bueno, pero asumen esa forma, ¿no? Sí. Es como que si se cubriera a sí mismo y se revelara a sí mismo, o sea, viene a despertarse a sí mismo porque no hay otro. Mm, mm, mm. Porque puede que implique, ¿m? Hay una parte de la Biblia que dice que el hombre es la criatura preferida de Dios, ¿eh? Porque Dios se descubre a sí mismo en forma humana. Ujú. Por eso se dice en el hinduismo, por ejemplo, ¿ok? Que se habla de la fortuna, de la gran suerte, de la bendición, de la gracia de haber nacido con un cuerpo humano, porque solamente en un cuerpo humano puede suceder el autoconocimiento. Inclusive los dioses más elevados, más poderosos, envidian, están esperando tener la oportunidad de tener una nueva forma para... que es lo que se malinterpreta como el concepto de la tierra prometida para los hijos prometidos, ¿sí? Los hijos únicos, porque los demás son bastardos, ¿verdad? El concepto de los elegidos. Nosotros somos los elegidos, ustedes son bastardos, ustedes son nuestros esclavos, ustedes están aquí para servirnos a nosotros, para que me construyan los carros, las casas, las carreteras, la infraestructura, etcétera, 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 ¿sí? En todo caso, Abraham, al ser un ser humano, es el patriarca de la humanidad, no de un grupo en particular de seres humanos. Uy, por aquí le puedes dar cuerda, por aquí. Por eso el que sabe, el que tiene este conocimiento es suficiente, porque automáticamente se conoce todo lo demás como ilusorio, como concepto, como mente, como creencia. Científica, religiosa, económica, política, espiritual o de cualquier otra índole. Es puro bla, 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 bloody bla. Y eso es muy duro para aquel que, o sea, se ha profesionalizado y ha asumido la Uy, identidad de ser para el ego profesionalizado, para el ego escolástico, César, para no la, quería, para el ego académico. bueno, Este, sin ya alusiones, dejé de usar sin el alusiones término. personales, sin alusiones personales, mejorando lo presente. No, 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 yo ya dejé de usar el término locademia porque me puedo ganar muy buenos amigos. Es Pero que acuérdate que el que tiene este conocimiento no tiene ni amigos ni enemigos, ¿sí? esa es otra Para, para, verdad, para este conocimiento solo hay conocimiento, no hay otro, o sea, no hay... Esa es la belleza de eso, correcto. ¿ok? Donde el Sí. concepto de amor inclusive, como se conoce, desaparece, porque el amor como lo conocemos implica dualidad. Ujú. Esto es sí mismo, para sí mismo, consigo mismo, porque no puede ser otra manera. Una cosita más, muy rápida, muy rápida. Mencionaste evidentemente a Carl Jung, a Eric Fromm, y hay un filósofo alemán que, bueno, se lo ha asociado y casi se lo ha expulsado de muchos ámbitos filosóficos, que se llama Martin Heidegger. Y Martin Heidegger es uno de los proponentes en la época del nazismo que sugería fuertemente la importancia de vincular la sabiduría de, entre comillas, Oriente, ¿no? Más allá de Occidente,
para establecer un conocimiento del ser de Occidente, ¿no? O sea, del ser humano. Eso se asemeja con el discurso de Vivekananda, creo que fue, no sé si fue en Boston o en Chicago, no recuerdo, en una ciudad de Estados Unidos, una de las dos creo, Ujú, donde él decía que venía el momento donde el conocimiento de Oriente y el conocimiento de Occidente se unen. ¿Sí? Y el conocimiento de Oriente trae un equilibrio, ¿sí? En el funcionamiento del conocimiento de Occidente, que es lo que se conoce como conocimiento científico. Lo que tal vez Gandhi llamaba ciencia con conciencia, ujú, ujú. el uso Claro, correcto, el uso y no abuso de la naturaleza, ah, lo que comenzó, ¿sí? O como fue el comienzo de nuestro encuentro por primera vez, ¿sí? Que empezamos por aquí y lo llevamos y lo vamos llevando hasta allá, ¿no? ujú, ujú. Bueno, yo agradecidísimo por esta posibilidad. En realidad, has echado bastantes luces por todos lados. Sí, Y fíjate que con respecto a eso que comenzamos hablando, cómo nos conocimos y el tema de conversación al principio y tal, hay una granja en Puttaparthi, se llama Ananda Farm, la granja Ananda, ujú, donde se creó bajo la instrucción directa de Baba. ujú, Y le explicó el tipo de árboles que debía de construir, que debía de sembrar, en dónde, a qué distancia. Y eso hizo que creciera un bosque, que primero que creciera mucho más rápido de lo natural o de lo normal, ¿ok? ujú, Donde se generaba una competencia sana por las raíces, porque los de supervivencia, entonces el árbol de naranja era forzado como que produciera más y en un tiempo más rápido, ¿ok? Los árboles también crecieron más rápido, mucha sombra, y creó un espacio de frescor en ese sitio que es prácticamente el infierno, porque Dios vivía en el infierno, porque ahí es un calor ujú. horroroso. Claro, ¿Mm? y el bosque jala agua, ¿no? Exactamente. El, El río Chitravatri estaba seco y él dijo que gracias a ciertas cosas que él ordenó que se hicieran, ahora es un río fluyente, ¿ok? ujú, Este, Puttaparthi ni siquiera aparecía en el mapa no le estoy vendiendo a nadie nada de esto, esto es sí, simplemente como para llenar un vacío ujú, respecto al tema que estamos hablando. No aparecía en el mapa ni siquiera del distrito, ¿ok? Y ahora es uno de los centros de peregrinación, sino el más importante de India, ¿ok? ujú, Que ha generado también no solamente un movimiento ecológico, sino también económico, ¿ok? Porque hay una cantidad de inversión, etcétera, etcétera. Y bien sea que estén parasitando en el nombre de él o no, aunque utilizando su nombre para generar resorts y resorts espirituales mm, y alquileres de apartamentos espirituales como para un mercado. Pero también no puedes negarle. Me acuerdo cuando gente de dinero iba a Puttaparthi y se le ofrecía un tipo de hospedaje diferente, si ellos no están acostumbrados a esto. Entonces yo, dentro de mi amabilidad y entendimiento de la condición, pues se les produce algo que esté más o menos dentro de sus estándares, ¿no? mm, Entonces, bueno, si ¿qué tiene de malo que yo sea una persona, yo puedo ser un maharaj, ¿ok? Y puedo ir para allá como un buscador honesto, peregrinando, ¿ok? Y tengo los mecanismos para, pues, para quedarme en un sitio agradable, ¿ok? Semejante a mis condiciones de vida diaria, pues ahí lo tengo, ¿no? No se niega tampoco la riqueza, aquí no se niega nada, ¿no? Tal vez el uso de ella, etcétera, etcétera, pero ya ahí nos vamos a perder en el espacio otra vez. Mira, César, tú hablaste rápidamente de la cuestión de los bosques y todo lo que se creó con el Ananda Farm, creo que hablaste de eso. Y curiosamente, deben haber muchas otras experiencias, y una de ellas es la de los Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, que, o sea, habían encontrado de que
producto de la cuestión minera, ¿no? Y una minería totalmente irracional, si es que se puede hablar de irracional. Y ellos, o sea, replantaron, o sea, con árboles, ¿no? Toda la zona por la cual se había causado erosión y problemas serios al agua y etcétera, ¿no? Se dice, por ahí unas teorías que dicen que el Amazonas mismo Ujú. fue cultivada. Ah, bueno. Bueno, ahí hay algo que le llaman terra preta, ¿no? Que es una tierra negra, que es muy buena para la cuestión de la agricultura. Y lo último con los COI es de que En África, aparte, en África están haciendo una especie de muro, ujú, construyendo una hilera enorme de sí, vegetación para, sí, correcto. eso es conocimiento relativo, digamos, el más, sí, sí, no tengo la autoridad para decirlo, pero tal vez sea el más acertado porque involucra mantener, ¿sí? Un equilibrio en el ecosistema, ¿será? Por la supervivencia de esta cosita llamada planeta Tierra. Lo dejo de mi parte con lo que los COI hablaban de que conciencia en su lengua se dice aluna, ¿no? Y quizás en la tarde, o sea, pueda tener un espacio pequeñito para como hacer una pregunta más, pero muchísimas gracias, creo que ya el Sí, tiempo se ha pasado. seguro. No, queda tiempo, pero Y sin embargo, lo que tú decías entonces, César, es de esa sabiduría que se la ubica geográficamente en lo que conocemos como India, no es de la India, ni es exclusivo. no, es universal. Nació. ¿Quién es? A lo que me refiero es que ha emergido, no sé, con matices más o menos, en otras latitudes, ¿no? En otras culturas, en otras lenguas, y se ha vertido tanto como, o sea, se puede mostrar. En el caso de las culturas orales, hay una cierta situación, entre comillas, de desventaja, porque no hay, como se ha dado en el sánscrito o en los textos que pueden haber atesorado otras culturas como en Oriente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me llama la atención también por las culturas eh, mesoamericanas, centroamericanas y, como tú lo llamas, en el conuco de los Andes. Que viene a ser un poco quizás el cono de los Andes, ¿no? O sea, y ahí no hay grandes registros, sino el de los cronistas españoles, ¿no? Entonces, si te mueves más hacia atrás, es un trabajo muy arduo y Si te mueves más hacia atrás, te caes. bueno, a mí que me empujen de una vez. Bueno, gracias, César. Ya Ok, conversamos. ok. Ah,
Olá, boa noite. Do you need translation or you want to speak in English? I can speak English, but I can speak Russian also. I know. What I mean is, do you want to use a translator or? For me it's okay. I don't need For you it's translation. okay? Oh, good. Well, I came with same question. I'm trying to practice since you told me to feel myself, like to feel to feel ya. I am trying to do this, not always. Sometimes I forget about this. Sometimes I'm coming back to this. But one moment I realized that yeah, when I say yeah, I mean Elena. I don't mean anything else. It's just when I say yeah, I'm trying to, and since then I'm trying to feel what yeah I should have. I mean, I'm trying to, I know that I need to feel, I don't know, consciousness should feel itself or something, but I'm trying to touch it, understand? I'm trying to catch it. I'm trying to, and I don't understand. Oh, Yelena means I, right? For you. Da. And Yelena Sim. is a name for the body, right? Yes. So for you, Yes. I means body. Da. I is a thought that means body. I means Elena. Right. And Elena means body. So for you, the thought I means body. Yes. That is the I thought, or the thought I, or the thought I am the body. Yes? Yes. Okay. I don't know, not always, not always. No, wait. Now, see from where this thought emerged. Try, have a look. From where? Yeah, have a look. Uh-huh. And see what happened with the mind and the thought process. When I ask I. No. When you look for the source, the place of origin, from where this I thought emerged. See? Comes the idea that from nothing, from nowhere, No. this. No. Don't go too quick. Don't reply. Just have a look. This thought I must have arrived from somewhere. Must have arrived? Nothing. Must have arrived or arisen. Yes. Must have risen from somewhere. Uh-huh. Try to see from where. Where from? From nowhere. Ah. From nowhere. But that nowhere must be there. The nowhere is there. Okay, if you ask this question to yourself, who thinks I am the body? It is me, right? So I must be the source of the thought I. But this I is, what is this I? Which is the source of this thought? Try to understand. You look for the source from where the thoughts are coming from. The answer obviously is from me, right? Yes. If I look for the source of this me, or what is this me, you find nothing. Nothing. Emptiness. Emptiness. Then if you are this, then who are you? This is emptiness.
I am emptiness. Yes, yes. A conscious emptiness. So, but it's not a thought that I am emptiness. No. No? And that which you knew, you call it emptiness. But what you knew is not the thought emptiness. It refers to emptiness because you are familiarized with the concept of emptiness like something void, right? I'm trying to understand this. Can you tell again, please? Because I cannot take it. Your emptiness is just like a void. Void, nothing. Avoid something, you mean? No. Avoid. Huh? Pustata. Pustata, emptiness. But it is there. Emptiness is there. Obviously, no? But how do I know if it's sort of coming from Elena, from mind, or it's emptiness itself? How do I understand it? This emptiness which is not empty. Which is not what I mean is not empty, means it's not dead, it's not inert, it is alive and it is aware. So I need to trust that when I ask, where is the source? And I feel like, or I don't know, I can say I feel that it's emptiness, that I need to trust that it's coming from emptiness, and emptiness is me. Yes. So there's no, how to say, there is no danger, not danger, but danger that I will use it like my mind is using, like Elena is pretending to be an emptiness. No? It can just be emptiness. Okay, it's me. It's emptiness. emptiness means it's empty of name. If empty of form, it has no name, it has no form, right? I think so, da. And it is absolutely quiet, it's absolute silence. Seems like da. I don't know what is this. Yes, and apparently Lena sees emptiness. In reality, it's the other way around. Emptiness is self-aware and aware of Lena as it is aware of everything else. It's that which is aware, or that which is conscious, or that which sees, or that which witnesses, or whatever. So I need to keep in my mind, so to say, I need to keep in my mind that I am that. No, And you have to keep your mind quiet, so you are more and more convinced that you are that. So when you look for the source of the mind, which is thought, that disappears. It disappears, right? Da. It disappears. Nothing. I don't think anything, I would say. Good. Then you don't have to think that you are that emptiness. You are that emptiness. You don't have to think that you are that emptiness. Okay, I don't have to think. No. You don't have to think at all. That's a very bad habit. Okay, let me try once again. It's me. Who is me? Elena. Who am I? No. You ask the question, who am I? Who am I? When the thought, who am I, finishes, there are no more thoughts. Yes. And when start new thoughts? No more questions, no more answers. And when new thought arising, I just say again, who am I? Yes. Just stop all thoughts with this. Who am I? Yes. Who am I? You're using one thought
to remove another thought. Mhm. It's like the thought, who am I, is a thorn, right? And you use a thorn to remove another thorn, right? Mhm. When you remove that thorn, you don't need this thorn anymore. You throw it away. Mhm. Okay, just continue practice like this. Just stop thoughts. When I remember about this, just stop thoughts. Yes. One more question. I know it's thoughts, blah blah blah, but I need to remove it after. Before, many years ago, when it starts, all this starts. Let me It put was let me put the thorn in my foot to remove it later. But don't you keep your feet free from thorns? Anyway, go on. Okay, many years ago, when I start this, or not me, when it starts this search, it was so powerful and so that I couldn't think about anything else. It just only this. I was like maniac, you know. But now it's not like this. Sometimes I am grasped by this idea or by this search. Sometimes I totally like, okay, now I'll watch serial and I'm totally in serial. So no, this total involvement in this process. And the question is, shall I practice against, like, okay, I do this, or a person or I need to wait for this inspiration, like, okay, now it's not the time, that's why it's not happening. Until you have to inquire for as long as the ego, mind, individual, I am the body idea remains. Okay. And nothing to speak about that. No, we can, but Okay. see, But practice and okay, now you understood the inquiry, you did it and it worked. Now, differentiate the thought, I am the body, from the knowledge that you have to perform your daily activities. how to differentiate. Hold on, try to understand this. Only keep the knowledge that you have. Let's call it knowledge, okay, for the sake of explanation. Keep the knowledge that you have to perform your daily activities. And every time you see yourself believing to be the body, then question that belief, asking, who am I? May I repeat to put it more, like to be, so wherever I remember about this, I start questioning and stopping thoughts. Otherwise, I'm just there in the world, like, ooh, in thoughts and ideas, and then I remember and I stop. Mm-hmm. Okay. The moment will come when you will not have even the time to raise a question. When you see the thought I will disappear. Because if you see the thought I, if you see the mind, you cannot be the mind. Because the mind is seen. You are what sees the mind. So wherever I start watching mind, it's not mind anymore. Yes. Cool. Okay. Okay. But thoughts are there because I am watching mind and I'm analyzing. No, for the practice, I already explained to you. I don't know what happened with you. Either you forget too easily or you don't pay enough attention. Do you know how to speak Russian, right? Yes. Yes.
You know mathematics, Yes. and you know perhaps more things. Uh-huh. And with this knowledge, you can function in the world, right? Yes. So this knowledge obviously is memory. You remember that. Yes. So you will not lose your memory, the capacity to think or to feel. I'm talking about getting rid of the thought I. Every time I for you means body. Anytime you identify yourself with the body. Yes. You even can use the thought I, not even who am I. This thought will remove all the other thoughts, and then the thought I will disappear, and the inquiry comes to an end. Okay. Okay, just I. That's all. I. Okay, thank you. Understood. Okay, good. Thank you. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Ok. Se está muito obrigada é porque hace muito frio. Hace muito frio. Hola César, a ver, puede ocurrir, es decir, lo he visto en algunas ocasiones, que ocurran a lo largo del día como microeventos de silencio, de iluminación, de samadhi, no sé cómo llamarlo. Hay micromomentos de darse cuenta de ese silencio. Ese silencio no puede aparecer en una milimétrica, no aparece. Ese silencio no aparece. Simplemente lo que lo cubre se remueve. Y tienes una milimétrica, un milisegundo de darte cuenta de ese silencio. O de darte cuenta de ser ese silencio. Ok, pero sí ocurren a lo largo del día. Quizá como un producto de todo esto, pues de todo esto, proceso, Sí, que no es la palabra, pero no importa. llámalo como quieras, no importa. Yo te entiendo. Llega el momento que ni las actividades físicas, las tuyas o las de otros, ni tu actividad mental, la tuya y la de otro, ¿ok? Que tenga el poder de cubrir de nuevo, de velar de nuevo ese silencio. Y de hacerte creer que tú no eres ese silencio. Y vas a tener la película completa, ¿sí? El mundo, la mente y el silencio. No los puedes separar. El mundo, el individuo y Dios es la palabra para ese silencio que no es otra cosa que uno mismo. Entonces el mundo no está separado de la mente, por lo tanto el mundo es la mente. La mente no está separada del silencio, por lo tanto es el silencio. Es decir, que solo el silencio es. Ese silencio es existencia absoluta, consciente de sí y de aquello que es inseparable de sí. Todavía tengo la idea
de que yo estoy haciendo esto. Sí, volvemos a llamarlo el proceso. Esa idea se va junto con la idea del yo. Recuerda, si el ego desaparece, te vas a seguir refiriendo a ti mismo como el cuerpo, pero ¿qué es lo que no eres? ¿Y qué es lo que eres? Si dices soy el cuerpo, no tiene sentido. Si dices soy el ser, no tiene sentido. Sí, porque lo que dices que eres uno, descartas que eres el otro. Si dices que eres el otro, descartas que eres... ¿Mm? Sí, al fin todo Ah, cae así, se- así supongo, de platanazo, ¿no? sí, la mente, los pensamientos da la impresión de que hay un individuo. Es lo que quiere decir, el individuo muere y resucita. Perdón, a ver, y resucita. Resurge, sí, resucita. Sí, sí, hay que tener la palabra en inglés resurrect, sí, resucita. Es decir, resucita aquello que murió. Es decir, la mente muere como si fuera un individuo independiente separado y surge de nuevo como el ser, porque es el ser. ¿Me sigues? Te vas a seguir refiriendo a ti mismo como el cuerpo. ¿Mm? Hola, mucho gusto. Yo soy García, encantado. Bienvenidos a la oficina, la reunión que tenemos hoy, una taza de café, a ver, emprender el proyecto, lo que sea. ¿Mm? Pareciera que hay uno que está interactuando con el otro. Primero que nada se sabe que eso es ilusorio, que es pensamiento. ¿Mm? Y se sabe que no existen separados de uno mismo. Y si todo es uno mismo, a la final, ¿a quién cuernos le importa? ¿Ah? Sí, como dicen por ahí, soy eso que es, soy eso que es consciente, soy eso que es conciencia, soy eso que es mente, soy eso que es intelecto, soy eso que es cuerpo, soy eso que es mundo, soy eso que es todo. Solo yo soy, eso lo quiere decir yo soy. Ese yo soy incluye todo. Es como si el teléfono dijera yo soy, pero el teléfono no excluye todo lo demás. ¿Mm? Si digo que soy el teléfono, esa es la verdad verdadera. No que solo soy eso que no tiene nombre, no tiene forma. Porque entonces dejamos al otro como un segundo, ¿sí? Soy esto, pero no soy esto. Acuérdate que el proceso es por negación o descartes. No puede ser ni no puedo ser el cuerpo porque el cuerpo lo veo. No puedo ser la mente porque la mente la veo, que es el que ve. ¿Verdad? No puedo ser el que dice que no puedo ser. Lo que queda por descartes, ¿sí? Me puedo decir esto no es, esto no es, esto no es, esto no es, pero esto no lo puedo descartar. Esto es lo que queda como residuo, como sustrato. ¿Mm? Eso es para llegarle al conocimiento de esto, pero después digo, epa, epa, epa. ¿Y ahora qué hago con todo lo que dije que no soy cuando me doy cuenta de que no está separado de lo que soy? Soy esto y lo que dije que no soy también lo soy. Entonces, ¿qué es lo que soy y qué es lo que no soy?
Lo que soy no lo sé porque lo soy. Y no sé qué es lo que no soy porque lo que no soy también lo soy. Que es el que está viendo todo eso también. Pero no está viendo nada sino a sí mismo. Es como que si la raíz del árbol pudiera ver al árbol, pero la raíz que está viendo no está viendo a otro, se está viendo a sí mismo. La semilla, uno podría decir que la semilla contiene el mango, ¿verdad? Dentro de sí. Una cosita así, luego. Entonces, ¿está el mango y la semilla o el mango es la semilla? ¿Está el árbol de mango en la semilla o el mango o el árbol de mango es la semilla? En realidad, entonces, solo existe la semilla. Si el mango, la mata de mango está contenido entre la semilla, entonces es la semilla, por lo tanto, solo la semilla es, ¿verdad? Entonces, el movimiento de la mente continúa, pero la idea de que la mente es un ente individual, eso es lo que desaparece. El sentido de individualidad en el pensamiento. ¿Me sigues? El ego en la mente. O el ego en el pensamiento, si se quiere. O sea, ya la mente no se ve como un ente individual y mucho menos como lo único que soy. ¿Sí me sigue? Perfecto. La mente se detiene. Digamos que la imagen cubre a la pantalla, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. Entonces, la imagen cubre, si la imagen desaparece, la pantalla no aparece. ¿Cierto? Sí. Simplemente lo que la cubre desaparece. Ahora, imagínate que la imagen es el CIAS. Si el CIAS desaparece, el CIAS no puede darse cuenta de la pantalla. Y si todo desaparece y queda la pantalla, ¿quién se da cuenta de la pantalla? La pantalla se está revelando a sí misma, por sí misma, para sí misma. Parece bien, ¿no? Es más, el ser es siempre consciente de sí. Simplemente que la mente lo cubre con su identidad con el cuerpo. O sea, el pensamiento, la mente quiere decir el pensamiento, yo soy el cuerpo. No es una entidad la que cubre a la conciencia o al ser. Es el pensamiento, yo soy el cuerpo, el que cubre nuestra realidad. Por eso se dice que es el impostor que se ha robado, el ladrón que se ha robado nuestra verdadera identidad. Y lo peor es que el impostor, el ladrón, lo manifestó al ser. Y se hace el loco o pretende estar perdido, inexistente, cubierto. Es como si el ser estuviera jugando las escondidas consigo mismo. Ay, un, dos, tres por mí. Y el único jugador. Me encontré. Si nunca estuve perdido.
Cuando eso ocurre ahí, hay una claridad absoluta, no hay duda, no dura mucho. Y cuando hay un esfuerzo es que va por el camino equivocado. El individuo desaparece, es decir, se queda quieto y pierde sentido y pierde sentido de separación con eso. Debido a la presencia de ese aparente individuo, siempre hay la impresión de que es el individuo el que tiene un atisbo de una milésima de segundo de eso. Pero el individuo es visto por eso. Eso es aquello que ve. Esa es nuestra realidad, sin nombre, sin forma, y todo lo demás es nuestra ilusión. Tienes al sueño y al soñador. Y el sueño es inseparable del soñador. Ya ves, si es un sueño, ¿a quién le importa? A veces los sueños son dulces sueños y a veces son una pesadilla, dígalo. ¿De cuál? Esa es la naturaleza del sueño. Así es. O sea, que el soñador, ni siquiera el soñador, puede escapar de su propio sueño. Ni siquiera la realidad puede escapar, evitar la ilusión, porque no está separado de sí. Facundo Cabral, dentro de su conocimiento no dual relativo, donde todavía estaba Dios y él. Cantaba un poema que decía, del Señor, del pan nuestro de cada día, no te preocupes porque para eso somos hombres. Pero por favor no nos dejes sin el sueño de cada noche, ¿sí? Que nosotros tal vez seamos un sueño que tú sueñas. Eso todavía es la identificación con el sueño, sin saber que también soy el soñador. Y después de ese verso cantaba otra canción. Perdóname, Señor, pero a veces me canso de ser un ciudadano. Sí. Me cansa la ciudad, las oficinas, me cansa la familia y la economía. Dice, madre, solo hay una y justo vine a tocarme a mí, mi Señor. La Y por ahí. conozco. Pero fíjate tú que es interesante que aún con lo consideraban sabio profeta había cierto estado de conflicto, aunque él decía que no tenía conflicto, ¿sí? Este mercado mediocre donde todos tienen, pues todavía hay, ¿sí? Y si es el sueño del Señor, ¿qué te importa? ¿Quién eres tú para empezar? Bueno, ya me dejaste sin preguntas, sin habla, ¿qué te puedo decir? No puedo decir más nada. Hey, que son las 4, me tengo que ir. Además. Un abrazo, César. Igualmente, hermano, ¿cuándo vienes? Uy, muchas ganas. Yo creo que ya el mes que viene sí puedo ir. Me digas para dónde, porque Ajá.
Big Brother is Sí, a principio de abril es la fecha que tengo estimada. ok. Pendiente, pues. Dale, pues. Dale. Vilma, levantaste la mano. Mira, Sí, hoy te vamos a pagar horas extras. Ok. No, te quería decir, no sé cómo vamos a hacer para agradecerte tanta belleza. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Así? Bueno, divino, divino. Las gracias y así de nada. Y así. Así es. Y ni tú, si tú y yo, si uno. Es decir, no hay ni tú ni yo. De parte de todos, ¿De parte de quién? de todos. Ah, nos vemos a la noche antes de que me hagas llorar. Adiós.